Bienvenidos, en este video vamos a hablar sobre la función zip que nos ofrece Python y vamos a ver la forma en que desempaquetamos argumentos. Recuerden que siempre les dejo acá los enlaces a la documentación o algunos enlaces a lo que son páginas que tienen ese tipo de tema para que puedan profundizar más si quieren. Igual acá les dejo un PEP, que los PEP son como esas guías que nos ofrecen los desarrolladores de Python experimentados. En este caso sirve para lo que es el desempaquetado de argumentos, que lo vamos a ver más adelante. Retomando con la función zip, tenemos que de manera formal lo que hace zip es retornar un iterador de tuplas, donde la tupla iésima contiene el elemento iésimo de cada uno de esos argumentos iterables. Acá tenemos lo que son cinco listas, cada una pues representa, en este caso letras, representa las tres primeras letras del abecedario y así sucesivamente con cada una de esas listas. Y si se dan cuenta, acá tenemos lo que es en pares de letras una lista que tiene pares con tuplas. En las tuplas dentro tenemos A, B, en la segunda tupla que contiene esta lista es B, C y en la tercera tupla sería C, D. Esto es muy tenerlo en cuenta, ya que pues al momento de que usamos zip, esta no nos va a traer el elemento que está dentro de la tupla, sino su tupla. Bien, ahora para tener en cuenta, zip es perezosa. ¿Qué quiere decir que zip sea perezosa? Que una vez que nosotros ejecutemos, o bueno, que el intérprete de Python ejecute esta función, lo que tenemos acá dentro, que va a ser pues cada una de esas tuplas que nos va a devolver zip, ya luego de que utilicemos esta función zip que la estamos usando en esta comprensión de lista, si nosotros quisiéramos volver a utilizar esta función zip en otra comprensión de lista, por ejemplo, ya no nos serviría, sino que necesariamente deberíamos ejecutar nuevamente esa función zip con esos mismos argumentos, pero más adelante vamos a ver ese ejemplo. Entonces, para hacer este ejemplo, vamos a tomar esta manera formal, vamos a crear una variable i para que vayamos viendo cómo va cambiando y vamos a hacerlo de manera visual, que sería lo que nos devolvería esta función zip. Entonces, nos dice que retorna un iterador de tuplas, ¿verdad? Si retorna un iterador de tuplas, quiere decir que vamos a tener varias tuplas, n cantidad de tuplas, pero ¿qué define cuántas tuplas vamos a tener acá o cuántas tuplas nos va a devolver zip? Pues las define el número de elementos que tengamos en cada una de esas listas. Quiere decir que si cada una de estas variables que tenemos acá presentes y dentro de esas listas tenemos 3 elementos simplemente, entonces zip nos va a devolver un iterador de 3 tuplas. Bien, ¿qué pasa si nosotros le colocamos un cuarto elemento, ¿verdad? En este caso la D, y a los demás los dejamos con 3 argumentos. Simplemente lo que hace es que zip toma el menor de las listas. En este caso tenemos que el menor número de elementos de esas listas es 3. Entonces simplemente agrupa las tuplas, nos las devuelve, y los elementos que no pueda agruparlo, simplemente lo que hace es omitirlo. Ahora, volviendo a la manera formal, tenemos que ya retornamos pues la cantidad de tuplas que vamos a tener, que vamos a iterar, que son 3 en este caso por los elementos que ya dije anteriormente, ¿verdad? Son 3 en cada uno de los elementos, nos devuelve 3 tuplas. Ahora nos dice que contiene el elemento iésimo de cada uno de los argumentos iterables. Los argumentos iterables son cada uno de estos argumentos que recibe la función zip, y cada uno de estos argumentos son iterables, obviamente, porque son listas. Pueden ser tuplas, pueden ser conjuntos, pero casi siempre o la mayoría de las veces lo vamos a ver como lista porque es la más utilizada. Vamos a tener que cada elemento iésimo de estos iterables se van a pasar al primer elemento o al elemento iésimo. En este caso, iésimo hace referencia a esta i. Vamos a colocarle iésimo para que nos quede más claro. Entonces, iésimo se encuentra en 0. Quiere decir que vamos de la función zip, vamos a utilizar la posición 0 y vamos a utilizar la posición 0 de cada uno de estos elementos iterables. Lo que nos quedaría es que como estamos manejando el iésimo en 0, entonces letras comenzaría en 0. ¿Y qué hay en la posición 0 de letras? Estaría la A. Quiere decir que esta A, como es el elemento iésimo, la colocamos en el primer elemento iésimo o en la primera tupla de lo que nos devuelve la función zip. Luego ya no estaríamos en letras, sino que ahora vendría a números, y lo que haríamos es en números
igualmente dónde está iésimo. Iésimo se encuentra en la posición 0 y que nos devuelve ese elemento. Ese elemento nos va a devolver 1. ¿Listo? Entonces este 1 iría en la posición iésima. Recuerden que estamos en 0. Entonces lo conjuga o lo junta con el elemento A que ya teníamos dentro de esa tupla. Y así con cada uno de los elementos que le pasemos. Miren que le estamos pasando letras, números, decimales, nombres y pares de letras. Quiere decir que este primer elemento tendría el primer elemento de cada uno de esos, de cada una de esas listas que le estamos pasando. Entonces sería 0.5, luego tendría a Joel y luego tendría ese par de letras que pues es una tupla igualmente y dentro tiene A, B. ¿Listo? Una vez que ya terminamos con la última lista que le pasamos a la función zip fue pares de letras, ella vuelve y recorre cada una de esas listas, pero ahora iésimo empieza en 1. Igualmente se va cambiando entonces letras en la posición 1, que sería pues B, y llenaría esta iésima tupla de la función zip pues con cada uno de esos elementos. En este caso sería B, 2, mark, otra vez la tupla que sería B, C. ¿Listo? Ahora igualmente cuando ya termine en pares de letras, iésimo comienza en 2 y ahora tomaría la posición 2 de cada uno de los elementos que le pasamos pues por sus argumentos de esa función zip y así sucesivamente. ¿Listo? Entonces vamos a llenarla, vamos a llenar este último. Listo, una vez ya llenado entonces tendríamos pues este iterador donde tenemos 3 tuplas y cada una de esas tuplas contiene el elemento iésimo de cada una de esos iterables que le estamos pasando en cada uno en sus argumentos a la función zip. Listo, hasta acá espero que entiendan pues lo que realiza la función zip por detrás. Una vez que ya tenemos esto, ¿verdad? Lo tenemos en la función zip, ahí está guardada. Si nosotros imprimiéramos esta función zip, simplemente nos devuelve la referencia, ahorita lo vamos a ver, de donde tenemos guardado en memoria ese elemento. Ahora, ¿qué pasa? Una vez que nosotros ya tenemos dentro de la función zip esto simplemente ejemplificándolo, ¿verdad? Entonces, una vez que ya tenemos esto, lo que hacemos es, tenemos que hallar la manera de cómo encapsular esos elementos, de cómo contenerlo. Una manera en la que siempre vamos a estar viéndolo es en listas de comprensión. ¿Por qué? Porque es la manera más fácil. Podríamos hacerlo también en tuplas, podríamos hacerlo también en conjuntos o tal vez también crearlo como un diccionario, ¿verdad? Pero la manera más fácil y más sencilla y más comprensiva de poder entenderlo es realizarlo en una lista. En este caso vamos a hacerlo en una lista de comprensión donde le estamos dando a fila 1 una lista y esta lista va a contener cada uno de estos elementos, ¿verdad? Dentro de esa lista. Entonces le estamos diciendo, la hemos llamado call, ¿verdad? Entonces le estamos diciendo que para call, que en este caso sería el primer iterable que nos trae esa función zip, que en este caso es la primera tupla, ¿verdad? Esta primera tupla la estamos guardando acá. Entonces simplemente lo que haría es que dentro de esta lista vamos a colocar esa primera tupla. Control C y pegamos. Eso es lo que haría. Luego tomaría la segunda, la pegaría y así sucesivamente con cada uno pues, de esos elementos que nos devuelve la función zip. ¿Qué pasa? Porque es necesario guardarlo dentro de un contenedor, en este caso pues una lista. Porque si se dan cuenta, lo que nos devuelve en realidad la función zip es un iterador de tuplas. No nos está devolviendo ni un array, no nos está devolviendo una lista, no nos está devolviendo un objeto, nos está devolviendo un iterador. Lo que quiere decir que nosotros tenemos que iterar ese iterador, valga la redundancia, ¿para qué? Para guardarlo y poder consumir esos datos. Ahora, si se dan cuenta, una manera más fácil de poder entender lo que hace la función zip es que estamos convirtiendo las columnas en filas. Si yo posiciono esto acá para verlo de una mejor manera, si se dan cuenta, acá, bueno, acá me faltó 3,2. Para que vean el ejemplo. Listo.
Si se dan cuenta, cada uno de los elementos que tomamos como columna en cada uno de esos iteradores, que son pues las listas, cada una de estas columnas que están acá, en este caso la posición 0 de cada una de esas listas, se vuelven filas. Mírenla aquí, tenemos A, que pertenece al primer elemento de letras, 1, el primer elemento de números, 0.5, el primer elemento de decimales, y así sucesivamente. Quiere decir que una manera más fácil de poder entender la función zip es que convertimos las columnas a filas, y también podemos convertir las filas a columnas, pero eso lo vamos a ver más adelante. Listo, ahora pasemos al código. Como ven, en el código tenemos el mismo ejemplo, simplemente que pares de letra no lo tenemos, vamos a colocarlo. Bien, ahora vamos a ver cómo funciona desde el código. Tenemos igualmente las mismas 5 listas, tenemos ahora pues la misma comprensión de lista donde estamos recorriendo ese zip, sino que ahora no lo tenemos en variables, sino que directamente le pasamos el zip porque es perezoso. ¿Qué pasa? Si nosotros creamos una variable como la teníamos acá en el ejemplo, esta variable que tenemos aquí, función zip, si la tenemos igualmente, deberíamos entonces volver a ejecutar zip. Por eso en muchos libros van a ver que, o en muchos cursos van a ver que la función zip directamente la usamos en la comprensión de lista, porque es perezosa. Entonces, ya sabiendo esto, si nosotros ejecutamos, como ven, aparece lo que es cada uno de los elementos que hemos hecho, pero manualmente en el Word. Y dense en cuenta que la tenemos dentro de una lista. ¿Por qué? Porque la tenemos acá referenciada. ¿Listo? Entonces, como les decía, ¿qué pasa si nosotros directamente mandamos a imprimir lo que es esta función zip? Vamos a copiarla, vamos a hacerle un print a ese zip y ejecutamos. Como ven, nos devuelve es el objeto de tipo zip y nos devuelve la referencia en memoria donde está ese objeto. Recuerden que este objeto es un iterable y por eso deberíamos iterarlo. Si quiere vamos a hacerlo, vamos a iterarlo con un for. Simplemente lo que hacemos es copiar este zip, hacemos un for, vamos a colocarle elemento en este zip y vamos a imprimir cada uno de esos elementos. Ejecutamos. Dice que elemento no está definido, lo copié mal. Ahora sí. Ejecutamos y si se dan cuenta, estamos recorriendo cada uno de esos elementos. Entonces den cuenta que es un iterable. Bien, listo. Ahora vamos a pasar al operador de desempaquetado. Este operador lo que nos ayuda, para que lo vean de una manera más simple, es a destruir el primer contenedor. Vamos a imaginarnos que el contenedor es cualquier lista, cualquier diccionario, cualquier tupla, cualquier conjunto, pero nos va a quitar el primero. Bien, vamos a ver este ejemplo. Debemos tener en cuenta que el operador de desempaquetado es simplemente anteponer un asterisco dentro de un iterable. Bien, vamos a ir viendo. Tenemos las mismas 5 variables, simplemente que ahora tenemos pares. Ya no lo llamamos pares de letras, sino pares. Bien, pero es igual a lo que teníamos arriba. Entonces tenemos letras, donde pues es una lista. Y ahora si nosotros le anteponemos el asterisco, quiere decir que estamos desempaquetando esa lista. ¿Qué pasa? Que si nosotros ejecutamos, como se dan cuenta, estamos devolviendo A, B y C. Pero dense en cuenta que estamos como imprimiéndolas una al lado de la otra y no estamos generando A, B, C, que sería una tupla, o dentro estamos colocando lo que es una lista, ¿verdad? Sino que la estamos devolviendo individualmente. ¿Listo? Estamos desempaquetando esas letras. Ahora igualmente pasaría con los números. Igualmente pasaría con los decimales, que miren que es una tupla. Ejecutamos y miren que nos los devuelve. Ven, cualquier iterable que nosotros le pasemos anteponiendo un asterisco, lo que estamos haciendo es desempaquetar. Pero para que lo vean como de manera más gráfica, imagínense que lo que estamos haciendo es destruyendo cada uno de estos elementos, cada uno de los elementos que lo contienen. Estamos destruyendo lo que son los corchetes, estamos destruyendo los paréntesis que referencian a una tupla. En este caso vamos a destruir lo que son estas llaves,
¿verdad? Y aquí pasa algo interesante. De pronto muchos pensarían que nos va a devolver cada uno de estos elementos que tenemos acá por separado, así como lo tenemos acá, ¿verdad? Pero recuerden que nos va a devolver o nos va a quitar el primer corchete o el primer contenedor que tengamos y ya nos va a devolver pues cada uno de esos elementos. ¿Qué quiere decir esto? Que acá en pares nos va a destruir este corchete, perdón, esta llave, corchete o llave, como lo llamen, ¿bien? Y nos va a devolver el elemento completo. Quiere decir que como son pares de tuplas, nos va a devolver las tuplas individuales. Si lo imprimimos, para que se den cuenta, ejecutamos y miren, nos está devolviendo los pares de tuplas. Hasta ahí entendemos. ¿Listo? Este comentario que tenemos acá, que esta parte de aquí de pares es igual a hacer zip de letras y números, vamos a explicarla luego de que veamos la importancia o para qué nos sirve pues el desempaquetado de argumentos, ¿verdad? Entonces, si nosotros no tuviéramos el desempaquetado de argumentos y necesitáramos cada uno de los elementos que tiene nuestro iterable, sea una lista, sea una tupla, ¿verdad? Entonces, lo que haríamos sería crear otra lista otra tupla, un contenedor. Esto vamos a llamarlo como un contenedor porque va a contener cada uno de esos elementos, ¿verdad? En este caso creamos un contenedor, una lista de letras, donde dentro vamos a crear un for y a cada una de esas letras que está en letras, quiere decir que vamos a recorrer este array que tenemos acá, esta lista, vamos a añadírsela al nuevo array o a la nueva lista que tenemos acá. Vamos a añadirle cada una de esas letras. Si ejecutamos, nos damos cuenta que ahora estas letras que tenemos acá la estamos añadiendo a esta nueva lista. ¿Qué pasa? De pronto muchos dirán, no, pero que es una lista y tenemos acá igualmente una lista. Vamos a cambiarlo, vamos a ponerle a decimales, que lo tenemos en tuplas. Vamos a colocarle decimales a este decimal y simplemente vamos a añadir ese decimal. Vamos a dejarlo como lista de letras simplemente para ejemplificar. Ejecutamos y como ven hemos convertido, bueno, no convertido, hemos pasado cada uno de estos elementos que teníamos en la tupla, lo hemos contenido dentro de una lista. Bien, ¿qué pasa? Si se dan cuenta, estamos utilizando prácticamente 6 líneas, ¿verdad? En esta parte de acá para ejemplificar. Lo que hace este operador de desempaquetado es ahorrarnos ese for. Este asterisco nos está desempaquetando todos esos elementos que tenemos en la lista y directamente ya lo guardamos, ¿verdad? Ejecutamos y como ven tenemos el mismo ejemplo. Si lo hacemos con decimales, ejecutamos. Ok, aquí estamos imprimiendo letras. Vamos a imprimir eso acá. Y como ven tenemos decimales. Tenemos el mismo resultado que si recorriéramos a estar utilizando lo que es el operador de desempaquetado, ¿verdad? Ahora, ya sabiendo esto, igualmente podemos hacerlo dentro de una tupla, pero recuerden que para utilizar lo que es la tupla y no nos aparezca este error, le anteponemos una coma, ejecutamos, igualmente miren ya lo tenemos, pero no lo hagamos con decimales, vamos a hacer pares, ejecutamos y aquí tenemos. Miren que pares era una lista de tuplas, ahora es una tupla de tuplas, ¿verdad? Bueno, ya sabiendo esto, ya sabemos utilizar lo que es la función zip, la cual nos sirve para convertir de columnas a filas, y el operador de desempaquetado nos sirve pues para desempaquetar o destruir ese contenedor que tiene nuestros elementos que vamos a utilizar. Ahora vamos a explicar lo que es este comentario. Esta parte de acá que tenemos pares, ¿verdad? Es lo mismo como si nosotros hiciéramos zip de letras y números. ¿Por qué? Porque recuerden que lo que nos va a devolver es un iterable de tuplas, que el iterable de tuplas sería lo que tenemos dentro. Y ahora simplemente lo que haríamos sería una comprensión de lista, pues en este caso para crear pues esa lista. Vamos a crearla, vamos a hacer ese ejemplo acá. Vamos a comentar esto para que no nos aparezca nada. Entonces si yo copio este zip que está acá, ¿verdad? Recuerden que zip es perezoso, no lo podríamos tener así, lo podríamos crear en una variable, pero esa variable al ser zip perezoso la utilizaríamos simplemente o la tendríamos que volver a ejecutar. Para esto simplemente vamos a crear lo que es una lista de ejemplo, donde va a ser igual pues a una comprensión de lista,
le decimos que pues letras y números sería un elemento de esa lista que se encuentra en for elemento en ese zip, ¿verdad? Ahora, si nosotros imprimimos lista, vamos a darnos cuenta de que pares va a ser igual a lista. Si ejecutamos, miren, tenemos lo mismo que tenemos acá, que hemos impreso, haciéndolo pues de manera, utilizando lo que es la función zip, es lo mismo que tenemos en pares. Bien, entonces pues como para hacer una analogía de pues lo que al momento de utilizarlo de esta manera, al momento de desempaquetarlo nos va a servir mucho, ya que pues de esa manera vamos a convertir si ya sabemos convertir de columnas a filas, con esto, ya sabiendo lo que nos devuelve pues la función zip, vamos a convertir de filas a columnas. Miren, acá tenemos de nuevo las 4 variables que estamos utilizando. He definido lo que es una variable call. Recuerden que si quieren lo colocan, si no, simplemente lo que hacen es que este call que está acá, pueden copiarse este zip y lo pegan acá adentro. Simplemente vamos a dejarlo aquí, así como está, pues, porque ya hice el ejemplo así. Ahora, vamos a pasar de columna a fila, que esto ya lo sabemos, ¿verdad? Esto vamos a comentarlo, por ahora no lo necesitamos. Esta parte de acá es lo que hicimos al momento de realizar la función zip, al momento de explicarla. Entonces, esta parte ustedes ya se la saben. Simplemente lo que hacemos acá es que dentro de esta lista de comprensión, recorremos lo que es call, que es cada uno de los elementos que están en calls, y calls es un zip donde tenemos cada uno de estos iterables que nos devolvería fila 1 o que nos devolvería esta comprensión de lista. Esta comprensión de lista nos va a devolver pues un iterable de tuplas. ¿Cuántas tuplas? Nos va a devolver la cantidad de elementos que tengamos en cada uno de estos iterables. Recuerden que si tenemos más elementos y una de estas no coincide con la cantidad de elementos, entonces zip lo que va a hacer es tomar la que tenga menos elementos y los va a emparejar. Cuando ya termine de emparejar cada uno de estos elementos con los que compete en la posición iésima, y hasta ahí pare, por ejemplo, esto tiene 3 elementos, ¿verdad? Si cada una de estas tuviera un elemento de más, vamos a hacer un ejemplo aquí rápido, pero simplemente con que una no la tenga, entonces nos va a devolver un iterable de tuplas de 3, porque toma pues la cantidad menor que se pueda realizar en conjunto con los demás estructuras, en este caso con los demás iterables, simplemente para que lo tengan en cuenta. En este caso nos va a devolver 3 elementos, entonces nos va a devolver una tupla, una lista de tuplas de 3 elementos, donde dentro de cada tupla iésima, en este caso la iésima sería igual a 0, esta sería igual a 1, igual a 2, y esta sería con cada una de las posiciones iésimas en las que se encuentra cada uno de esos elementos. Entonces esta, al ser la posición, vamos a hacerlo acá visualmente, esta sería la posición 0, ¿verdad? Entonces recorrería cada uno de estos iterables que tenemos acá en su posición iésima. Entonces la posición iésima de letras es de 0 es A, 1, 0,5 y Joel. Esto que está acá sería nuestra posición iésima, que estaría en la tupla iésima, en este caso 0. Luego sería B, 2, 3,2 y Mark la colocaría dentro de esta, que sería la posición 1, y así sucesivamente con cada uno. ¿Listo? Bueno, ya sabiendo esto, simplemente ejecutamos y nos damos cuenta de que hemos convertido las columnas, estas que están acá, las hemos convertido a filas. Ahora, esto ya lo sabíamos, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Vamos a convertir ahora esas filas, vamos a convertirlas a columnas. O sea, vamos a convertirlas a como estaban antes. Si ya las tenemos, que estas columnas que están acá las hemos convertido en filas, estas columnas que antes eran filas, vamos a volverlas a convertir a filas. Bien, espero no haberlos enredado. Simplemente que lo único que vamos a hacer es devolverlo a como lo teníamos antes, que es de esta forma. ¿Listo? ¿Cómo hacemos eso? Bueno, es muy importante que se den cuenta que ahora estamos utilizando el operador de desempaquetado,
¿verdad? ¿Y por qué? Si se dan cuenta, este operador que les dije que hacía, destruía lo que era el primer contenedor que tuviera pues ese elemento que vamos a necesitar. ¿Listo? Quiere decir que ya sabemos que ese elemento, vamos a hacer el ejemplo acá de nuevo, nos va a traer unas tuplas, donde cada una de estas tuplas pues vamos a tener esos distintos elementos, ¿verdad? Listo. Estos elementos que están, bueno, la tenemos acá, vamos a copiarla, vamos a pegarla, listo, vamos a comentarla. Bien, entonces estos elementos que están acá, ya les dije que eran columnas convertidas a filas. ¿Listo? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues simplemente, si queremos convertir estas columnas que antes eran filas, volverlas a convertir a filas, simplemente pasamos de nuevo todo esto por la función zip. Pero ¿qué pasa? Para nosotros no tener que recorrer cada uno de estos elementos y, por ejemplo, entonces esta primera tupla, tenerla en una variable que se llame A, luego esta, tenerla en una que se llame B, y luego esta, tenerla en una variable que se llame C dentro del código, y luego decirle así que tome A, B y C para que nos haga todo ese recorrido de nuevo, ¿verdad? Simplemente lo que hacemos es desempaquetar esta fila 1, que ya sabemos que nos viene con una lista de comprensión. En este caso sería una lista de tuplas, donde las tuplas serían las columnas convertidas a filas, y simplemente le decimos con el asterisco, destrúyeme este corchete que está aquí y pásame estos elementos que tienes dentro como argumentos de la función zip. ¿Listo? Entonces acá a zip lo que le estamos diciendo es, con ese asterisco le estamos diciendo zip, y le estamos pasando todos estos argumentos a esa función. Entonces, si se dan cuenta, nos hemos ahorrado en este caso 3 variables de colocarlas en el código, y simplemente con el asterisco ya le estamos pasando a ese por argumento a esa función zip cada uno de esos elementos que tiene, pues en este caso, la lista. Bien, vamos a probarlo, y si se dan cuenta, vamos a ver acá, vamos a quitarlo, vamos a pasar de fila a columna nuevamente, creando una lista de comprensión donde vamos a recorrer filas. Bien, ejecutamos, y ahora, si se dan cuenta, en la primera tenemos lo que es de columnas a filas, que es cada una de estas columnas que tenemos acá. Hemos convertido de nuevo a filas. Miren que el primer elemento de esa lista de comprensión, que es una tupla, es igual a la lista de letras que tenemos acá arriba. ¿Sí se dan cuenta? Entonces esta primera corresponde a este primer elemento, el segundo corresponde al segundo elemento, y así sucesivamente. ¿Qué quiere decir? Que hemos pasado de columna a fila con la función zip, y gracias al operador de desempaquetado hemos utilizado lo que nos devuelve esa función zip, ¿verdad? Dentro de, obviamente, una lista de comprensión que tenemos acá guardada en esta variable. Hemos vuelto a utilizar lo que es ese operador de desempaquetado. A esa misma fila se lo hemos aplicado, y hemos vuelto entonces de columnas a filas y de filas a columnas. Ahora también podemos desempaquetar cada tupla usando la asignación múltiple en Python, o también llamada desempaquetado de tuplas. Para esto tenemos que volver a ejecutar el zip de calls, ya que zip, al ser perezosa, como dije antes, y una vez ejecutada y desempaquetada, esta se vacía. Aquí en este ejemplo vamos a ver lo de por qué zip hay que volverlo a ejecutar. Entonces, veamos que ahora tenemos las mismas 4 variables, pero ahora tenemos un elemento de más. Aquí es donde también vamos a explicar la manera en que podemos hacer estricta o no estricta la función zip. Entonces, tenemos que le estamos pasando estos mismos iterables, ¿verdad?, a esa función zip, pero ahora ya no estamos usando comprensión de lista. Dense en cuenta que estamos usando la asignación múltiple que nos ofrece Python. Como ya sabemos que calls, esto ya lo debemos de saber, calls va a ser pues las tuplas que van a estar dentro, ¿verdad?
Y cada una de estas tuplas que va a contener el elemento iésimo de estas listas, ¿verdad? Entonces, esta primera tupla que tenemos acá la estamos asignando a F1, esta segunda a F2, esta tercera a F3 y la cuarta, ¿verdad? Que se crea gracias a que tenemos 4 elementos en cada una de estos iterables. La cuarta que se crea, se me olvidó colocarla acá, se la estamos asignando o se la estamos pasando al guión bajo. ¿Y qué quiere decir este guión bajo? Estamos omitiendo ese valor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos va a devolver 4 tuplas, pero nosotros simplemente necesitamos 3, que la estamos guardando en sus respectivas variables. Si no queremos usar la cuarta tupla, simplemente lo que hacemos es omitirla. Si no quisiéramos la tercera tupla, simplemente colocamos otro guión bajo acá en vez de F3. Y ya estaríamos omitiendo las 2 últimas tuplas y utilizaríamos simplemente las 2 primeras y así sucesivamente. Si ejecutamos, vamos a borrar este código. Miren que aquí estamos imprimiendo F1, F2 y F3. F4, si quieren pues la colocamos, no habría problema, simplemente es una variable más, la guardamos y se imprime F4. Pero como simplemente esto es un ejemplo y estamos viendo que nada más necesitamos 3 tuplas, las 3 primeras, entonces simplemente con el operador de guión bajo omitimos esa cuarta tupla. Ahora, ¿qué pasa? Vamos a ver si nosotros eliminamos 1, ¿verdad? Miren que los demás tienen 4 y simplemente de letras hemos eliminado el último elemento, por lo que letras queda en 3, o sea tiene 3 elementos dentro de esa lista. Si ejecutamos, miren que primero, dejándolo así, nos aparece un error. Dice que en los valores que empaqueta, que se están desempaquetando, se esperan 4, pero se obtuvieron 3. Este se espera 4 está surgiendo porque estamos pasando este elemento de acá. Estamos esperando 1, 2, 3 y 4. Y se obtuvieron 3. Estos 3 lo que hace, como dije anteriormente, zip es tomar la lista o el iterable que tenga menos elementos, los junta. Entonces lo que hace es juntarlo, ¿verdad? Juntaría el primero con el primero de cada uno, el segundo con el segundo de cada uno, el tercero con el tercero de cada uno. Y al llegar al cuarto, no importa si letra se lo pasamos de primero o se lo pasamos de último, él toma la longitud del menor elemento, del menor iterable que tengamos, y lo que hace es que él mira si ya no tiene más elementos, el de menor longitud, entonces hasta ahí separa lo que es la función zip y omite los que no se puedan emparejar. Entonces, si ejecutamos, y en este caso ya le pasamos ahora sí F3, miren que estamos imprimiendo los 3 elementos. El cuarto iterable, la posición iésima número 4, pues entonces está omitiéndose. Bien, pero ¿qué pasa? Si nosotros necesitáramos estrictamente generar esa excepción que nos dijera no, que hace falta pues elementos restantes en alguno de los iterables, zip nos ofrece lo que es una función, un parámetro donde podemos definir lo que es el strict. Entonces acá con este strict podemos dejarlo, él ya viene en falso, porque falso pues está predeterminado. Falso es como si no importa la cantidad de elementos que tengan las demás listas, simplemente llega hasta o emparejame hasta la menor. Pero si le colocamos en true, ¿verdad? Miren que la primera vez corrió. Si nosotros ejecutamos, entonces miren que lo que nos dice zip acá es que el argumento 2 es más largo que el argumento 1. Esto porque está utilizando estrictamente la longitud de cada uno de esos elementos. Ya sea que nosotros le coloquemos otro elemento a este, o que eliminemos en cada uno pues el último elemento para que quedaran de 3. Si nosotros ejecutamos, ahora aparece que el valor a desempaquetar pues eran 3. Miren que aquí tenemos 3, pero él esperaba 4. Entonces lo que hacemos es omitir ese valor, ejecutamos y ahora sí está funcionando de manera estricta lo que es la función zip. Ahora, el desempaquetado de parámetros también nos sirve para pasarle los datos por argumento a las funciones. Vamos a suponer que tenemos definido una función suma
que lo único que hace es sumar dos argumentos, ¿verdad? Y vamos a imprimir la suma de esos dos argumentos. Ahora, si ustedes se dan cuenta, vamos a... aquí. Si ustedes se dan cuenta, a suma le estamos pasando 1,2, por lo que nos retornaría 3. Pues es obvio, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si nosotros, vamos a comentarle y vamos a ir ejecutando? Ejecutamos y como ven, pues nos devuelve 3. Pero ¿qué pasa si nosotros le pasamos un array, en este caso, bueno, una lista, donde tenemos esos dos números, pero lo tenemos empaquetados, ¿verdad? Nosotros pensaríamos de que pues haría lo mismo, o pues porque le estamos pasando dos argumentos, pero no son dos argumentos, es un solo argumento de tipo lista, que en este caso tiene dentro dos elementos, que estos sí serían los respectivos a sumarse, ¿verdad? Entonces, si ejecutamos, dice que suma espera dos entradas. Este 3 que está apareciendo es de este, vamos a comentarlo. Ejecutamos y dice que suma esperaba dos entradas. Pero si nosotros no quisiéramos, por ejemplo, hacer esto, de que el A va a ser igual a vamos a guardarlo acá, elemento, su posición tenía 1,2, aquí A sería L en la posición 0, luego L en la posición 1, y en este caso sería B, y luego entonces pasarle cada uno de estos elementos A, B, ¿verdad? Si ejecutamos, pues nos va a devolver 3. Pero miren que entonces, por la cantidad de elementos que le pasemos o que tengamos en esa lista, vamos a tener la misma cantidad de variables. Y esto, pues no nos sirve, ¿verdad? Entonces, si quisiéramos pasarle ese mismo, que nos diera ese mismo resultado, simplemente usamos lo que es el desempaquetado de argumentos. ¿Cómo? Así como lo tenemos acá abajo. Tenemos que a esa suma le estamos pasando ese mismo array, esa misma lista, pero ahora le estamos desempaquetando sus argumentos. Los vamos a pasar directamente a suma, como si 1 fuera el argumento A y 2 fuera el argumento B. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, como nos los retorna o como nos los desempaqueta el asterisco, es 1 y no pone coma, sino que pone un espacio y 2. Bien. Entonces Python ya sabe que, bueno, me está desempaquetando esos dos argumentos. Voy a tomar 1 para el argumento A y 2 para el argumento B. Si nosotros ejecutamos este código, miren que después de que se esperaban dos entradas, que es esto que teníamos acá arriba, luego se hace lo que es el desempaquetado de argumentos y cada uno de esos elementos los pasa como argumento de la función suma. Bien, hasta aquí terminaría lo que es el video, pues hasta acá sería lo que nos muestra el libro sobre utilizar la función zip y lo que es el operador de desempaquetado, pero yo les dije que les iba a mostrar cómo funciona lo que es la función zip de manera perezosa. Volvamos a esta línea, a este bloque de código, y si ejecutamos todo lo tenemos bien. Vamos a quitar este strict, simplemente era pues para que vieran que existe ese argumento. Hasta acá lo tenemos bien, ¿verdad? Estamos viendo pues la impresión de cada uno y todo. ¿Qué pasa? Si yo quisiera volver a imprimir esta línea de acá, pues muchos dirían sí se puede, porque pues tenemos lo que es la referencia que ya la vimos, que guarda en memoria esa función zip, ¿verdad? Eso es iterable de tuplas, los guarda en memoria y podríamos lo que es utilizarla, ¿verdad? ¿Qué pasa si nosotros ejecutamos? Miren, ejecuta lo que es la primera instancia. Cuando tenemos calls referenciada, la guarda aquí en memoria. Vamos a hacerlo aquí de manera gráfica. Se está guardando en memoria lo que es zip, ¿verdad? Esto le da un número en memoria. La tenemos en calls, o sea, calls está como quien dice recién creada. Calls está apuntando a esta dirección en memoria que tenemos acá arriba y está ejecutándose. Cuando se ejecuta, esto lo podemos ver que es como una lista, ¿verdad? Donde tenemos pues cada uno de esas tuplas dentro. Pero al momento en el que nosotros asignamos a cada una de estas variables la posición de esas tuplas, se va quitando de la lista cada una de esas tuplas. Entonces,
Si nosotros, este es calls, ¿verdad? Este es calls. F1 va a tomar lo que es la primera posición. Aquí falta una, que esta es la que estamos omitiendo. Bien. Entonces, F1 haría que calls sería esta que está acá. Y una vez que se le asigna, esta se elimina. Bien. Luego, esta pasa a su segunda. Esta se elimina. Y esta pasaría a la tercera. Se elimina. Y esta simplemente la estamos omitiendo, entonces también se elimina. No la estamos guardando en ningún lado, simplemente omitimos y se elimina. Quiere decir que calls queda vacía, ¿verdad? Y una vez que nosotros queremos volver a asignarle a F1, F2, F3, nuevamente calls, no tenemos nada que asignarle porque está vacía. Mírenla acá. Dice que no se pueden desempaquetar valores, se esperaban 4, pero se obtuvieron 0. ¿Por qué? Porque ya hemos asignado cada una de esas posiciones, de esas tuplas, a las variables correspondientes F1, F2 y F3, ¿verdad? Si nosotros necesitáramos de nuevo, pues otra vez calls con este mismo zip, con esta misma función zip, lo que tendríamos que hacer es duplicar esa línea, volver a hacer que zip se recorra, se llene con la misma lista y ahora sí imprimirla. Y si se dan cuenta, ahora sí nos está apareciendo y ya no nos aparece esa excepción. ¿Listo? Bueno, hasta acá lo que es el video de hoy. Espero hayan encontrado útil lo que es la función zip y el desempaquetado de argumentos con el operador de multiplicación. Recuerden comentar, recuerden darle me gusta al video, seguir el canal, activar la campana de notificaciones, es muy importante para que sepan cuando hay un video nuevo. Nos vemos en una próxima.